Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante ti en Cristo, en esta iglesia, con los amados hermanos. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir la vida cristiana hasta ahora, a pesar de que estamos en una situación muy difícil y complicada por varias razones en nuestra vida. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos y por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que podamos vivir la vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria. Protege, ayuda y guía a los hermanos que tienen muchas dificultades de salud y de varios problemas en su vida para que puedan vivir sanamente y fuertemente en esta iglesia siempre preciosamente. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar el texto principal de hoy. Vamos a buscar en la Biblia Éxodo, capítulo 14, versículo 10 al 11. Texto principal de hoy, Éxodo, capítulo 14, versículo 10 al 11. Éxodo, capítulo 14, versículo 10 al 11. Aquí sí lo tienen, leamos juntos. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Hasta aquí. Esta es una de las historias muy famosas que sabemos bien, ¿no? Es decir, es la escena cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llegó al frente del Mar Rojo. ¿Sí? Sabemos esta escena. Sin embargo, tan pronto como salieron de Egipto, el ejército de Faraón los persiguió y el Mar Rojo bloqueó el frente de ellos. Esta escena. Si regresan detrás, serán capturados y asesinados por el ejército Faraón. Y si van al mar, se ahogarán y así morirán en esta situación. Y entonces, los que dijeron, los israelitas, cuando estaban ellos en esta situación muy difícil, en la que ni siquiera podían moverse en cualquier lugar, es el contenido del texto principal que leímos ahora, ¿sí? Así con este texto principal empezamos este culto dominical. Pensemos entonces. Aquí dice, ellos temieron en gran manera. El texto principal dice así: temieron en gran manera. Y también dice: ¿por qué nos ha sacado de Egipto para morir aquí? ¿Sí? Ellos dijeron de esa manera. Ellos, así diciendo, se quejaron de Dios. Podemos decir así, se quejaron de Dios. Entonces, hoy vamos a pensar y ver a nosotros mismos a través del pueblo de Israel, a través de la palabra de Dios. Hoy pensemos sobre nuestro aspecto ante Dios. Nosotros también
mientras viviendo nuestra vida, a veces nos encontramos con una situación frustrante y difícil, como si el ejército nos persiguiera por detrás y el Mar Rojo bloqueara nuestro frente, ¿sí? Como esto, como los israelitas. Aquí los israelitas son el pueblo de Dios, ¿sí? Son el pueblo de Dios. Es decir, podemos decir que ellos son una sombra de los cristianos salvos. Ellos son una sombra de nosotros. A través de ellos podemos entender nuestro aspecto también, ¿sí? Ellos son una sombra de los cristianos. Por lo tanto, debemos saber que la misma crisis que experimentaron los israelitas se podría llegar a nosotros también, ¿sí? A los cristianos salvos, en cualquier momento también, como esta situación. Entonces, en tal momento, nosotros, ¿qué palabra deciríamos? Hoy pensemos, en tal momento, en esta crisis, ¿qué palabra deciríamos? Aquí, los israelitas, que son pueblo de Dios, enfrente de esta crisis, esta situación, temieron en gran manera y dijeron: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Así, de esa manera ellos quejaron de Dios. ¿Por qué? Entonces, ¿qué tipo de palabra diremos nosotros? Los hijos salvos de Dios. Somos hijos de Cristo, hijos de Dios, ¿no? ¿Qué palabra diremos en este momento de crisis? Nosotros también tenemos algunas crisis en nuestra vida. Entonces, ¿qué palabra diremos? Hoy vamos a pensar seriamente, sinceramente, en nuestro aspecto ante Dios, a través de la palabra de hoy, a través del pueblo de Israel, a través de los personajes de la Biblia. Pensemos, el pueblo de Israel no solo en esta vez, sino también siempre quejaba de Dios mientras vivían en el desierto, diciendo así repetidamente: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Aunque vieron las 10 plagas que han pasado en la tierra de Egipto, ellos siguieron diciendo continuamente: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Vamos a pensar, si ellos ya vieron y experimentaron estas 10 plagas en la tierra de Egipto, debería de ser así: wow, el poder de Dios es tan grande y asombroso. Debería alabar de esa manera. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Eso no es algo normal? Es algo normal. Sin embargo, ¿qué dijeron ellos, los israelitas, enfrente del Mar Rojo que los bloqueó su camino? ¿Qué dijeron ellos? Se quejaron de Dios con mucho miedo, diciendo así: ¿por qué nos ha sacado de Egipto para morir aquí? Ellos quejaron de esa manera, a pesar de que vieron y experimentaron muchos milagros de Dios, 10 plagas de Dios. Ellos experimentaron exactamente, directamente, pero ante un riesgo dijeron de esa manera: ¿por qué? Dios, ¿por qué nos ha sacado de Egipto para morir aquí? Sin embargo, Dios los salvó, ¿sí? Sabemos, los salvó dividiendo el Mar Rojo. Hizo un milagro para ellos también. Así que ellos entraron al desierto, pero ¿qué dijeron ellos? Sabemos esta historia. ¿Qué dijeron ellos cuando se acabaron las comidas? ¿Qué dijeron? Se quejaron de Dios de nuevo, diciendo así. Aquí Números, capítulo 21, versículo 5, aquí aparece esta escena. Números 21, 5. Si lo tienen, leamos juntos. Y habló el pueblo contra Dios
y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ellos quejaron de esa manera. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Ellos preguntaron, quejaron de esa manera. Ellos directamente experimentaron muchos milagros de Dios. Dios siempre protegió a ellos, pero ellos quejaron de esa manera en el desierto. Los israelitas repetidamente quejaron de Dios usando la palabra ¿por qué? ¿Por qué? Cada vez que se encontraban en una situación difícil, ellos, usando esta palabra, quejaron de Dios. ¿Por qué? Sin embargo, Dios les dio el maná del cielo y así les ayudaba y guiaba siempre en este desierto muy difícil. Sabemos esta historia también. Pero al pasar un poco tiempo, no había agua, entonces ellos también se quejaron de nuevo, repetidamente. A pesar de que ellos quejaron de esta manera, Dios hizo que saliera el agua de la roca, ¿sí? Siempre ayudó a ellos. Pero al pasar los tiempos, repetidamente se quejaron y murmuraron de Dios, diciendo, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Repetidamente. Sin embargo, ellos siempre estaban protegidos de la columna de nube y de la columna de fuego, y Dios siempre solucionaba sus dificultades cuando lo tenían. Sabemos esta historia a través de la Biblia. Exactamente, Dios ayudaba siempre a ellos. A pesar de que Dios siempre les ayudaba de esta manera, el pueblo de Israel siempre se quejaba diciendo, Señor, ¿por qué? Al tener dificultades pequeñas, aunque siempre experimentaron los milagros, el amor y la gracia de Dios durante 40 años en el desierto, ¿no? ¿No es algo asombroso? ¿No es algo asombroso? Pero vamos a ver nuestra vida también. Nuestra vida también. Somos hijos de Dios. Aquí algunos hermanos tienen sus hijos. ¿Cómo piensan ustedes hacia sus hijos? Quiere ayudar a sus hijos. Quiere proteger sus hijos, ¿no? Es corazón del Padre. Dios es nuestro Padre. Sí, siempre estaba protegido a los israelitas. ¿Acaso entonces ahora nuestra vida no es parecida con la vida del pueblo de Israel en tal momento en el desierto? Debemos pensar. Nosotros siempre confirmamos que la Biblia es 100% la palabra de Dios y 100% es verdadera en cada seminario, en cada culto, ¿sí? Siempre confirmamos, sabemos muy exactamente, no dudamos. Y en estos días estamos viendo los cumplimientos de la Biblia con nuestros ojos directamente a través de muchas noticias de nuestra época, ¿sí? Ahora estamos viendo directamente el cumplimiento, los cumplimientos de la Biblia. 100% es verdadera la palabra de Dios. Confirmamos que Dios está vivo ahora mismo. Y también experimentamos cómo trabaja el Señor en nuestra vida y en nuestra iglesia a través de los testimonios de los hermanos, a través de muchas obras de Dios. Siempre experimentamos, siempre confirmamos que Dios está vivo. Sin embargo, estamos clamando, Señor, ¿por qué? Cuando nos pasan algunas dificultades en nuestra vida, como los israelitas. Sí, nosotros tenemos este aspecto también, como los israelitas.
reflexionemos. Si sabemos exactamente quién es Dios, podemos esperar con paciencia en lugar de quejarnos en los momentos difíciles. Hoy pensemos. Sabemos bien la historia de Ana, ¿sí? Como sabemos, ella no tuvo hijos. Entonces, Penina se burlaba de Ana, así la dio una herida muy grande a ella. En ese entonces, se consideraba como una gran vergüenza que una mujer no tuviera el hijo. Por eso, Penina se burló de Ana. Si fuera una persona normal, podría quejarse diciendo: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué no me dio hijos? Pero Ana no lo hizo, sino oró a Dios. Señor, yo soy una mujer atribulada de espíritu, dame un hijo. Oró de esa manera, no quejó. Finalmente Dios le dio un hijo, como sabemos, hijo como Samuel, ¿sí? Como sabemos, Samuel fue usado muy preciosamente como un gran profeta para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, debemos recordar que Dios la dio el hijo Samuel cuando Ana miró a Dios en lugar de quejarse diciendo: Señor, ¿por qué? Sí, esta es la clave. Cuando miró a Dios, Dios solucionó el problema de la vida, ¿sí? Cuando miró. Es porque esta es la manera de Dios que nos guía, y este principio se puede aplicar en nuestra vida ahora mismo también. Hoy vamos a aprender en este principio, ¿sí? Ahora mismo también este principio se aplica a nuestra vida también. Mirar a Dios. Sabemos bien también que David tuvo muchas dificultades en su vida, especialmente cuando Saúl lo persiguió para matarle a David, ¿sí? Él vivía mucho tiempo en su vida de esa manera, en mucha dificultad. Al ver primero de Samuel, sale una escena donde David se escondió en una cueva escapando de Saúl. Sale esta historia. Pero una persona le informó a Saúl que David se escondió en esa cueva. Entonces, Saúl envió 3,000 hombres para buscarlo. Imaginemos entonces, 3,000 soldados. Aquí sale esta historia, primero de Samuel 26, 1 y 2. Primero de Samuel, capítulo 26, 1 y 2. Aquí sale esta historia. Imaginando, vamos a escuchar, yo leo. Vinieron los cifeos a Saúl en Gabá, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Sale esta historia. Imaginemos entonces. Se dice que en ese momento había unas 15 cuevas, ¿sí? Más o menos 15 cuevas en este lugar. Entonces, imaginemos por un momento, 3,000 soldados. Para 3,000 soldados es muy fácil de encontrar a David, buscando solamente 15 cuevas. Sí, es muy fácil. Es decir, David estaba en mucho peligro de ser atrapado, ¿sí? Escondiendo en una cueva, pero 3,000 soldados intentaron a buscar a él. Imaginemos, ¿cómo se sentiría David
si se escucha cada vez más cerca y grande el sonido de los soldados cuando estuvo escondido en una cueva. Imaginemos. ¿Cómo sería si yo estuviera en esa situación? ¿Cuán aterrador sería? ¿Cuán aterrador? David también es un hombre normal, David. Entonces, seguramente él sentía gran temor. Sí, gran temor y estaba muy desanimado. Seguramente. El corazón de David debe haber estado oscuro cuando vio este ambiente, esta situación terrible en ese momento. Humanamente podemos entender, ¿sí? Nosotros también podría ser diciendo, ciertamente moriré hoy. Ellos me encontrarán fácilmente. 3,000 soldados, 3,000, no 30 personas, 3,000 soldados buscando 15 cuevas. Es muy fácilmente puede buscar a David y moriría. Esta fue la actualidad donde David estuvo. Actualidad, era así, actualidad. Y esta reacción de David era muy obvia delante de tal situación. Ciertamente moriré hoy. Esta reacción humanamente podemos entender fácilmente. Pero en ese momento David miró a Dios. En vez de mirar esta situación, en vez de quejar de esta situación, quejar de Dios. Cuando miró la situación, actualidad, su corazón se había oscurecido. Pero cuando empezó a mirar a Dios, cambió de corazón. Mirar, nuestra vista es muy importante. Pensando de esa manera, Dios me ungió, ¿sí? Me ungió con aceite y prometió que me convertiría en el rey de Israel. Entonces, ciertamente me convertiré en el rey, así que no voy a morir aquí, ahora mismo. No sé cómo viviré, pero Dios sí o sí me salvará de una manera asombrosa. No importa cuáles sean las circunstancias, esta promesa de Dios ciertamente se hará realidad, así que podré vivir. Y mirando hacia atrás en mi vida hasta ahora, había muchos momentos peligrosos, pero estoy viviendo, gracias a Dios, quien me protege, quien me ayuda, quien me guía hasta ahora. Entonces, definitivamente me protegerá y me ayudará esta vez también. Él miró a Dios de esa manera. Entonces, el corazón de David se iluminó porque estaba mirando a Dios. Nosotros también. Necesitamos este corazón como David. Se podría hacer oscuro nuestro corazón cuando miramos el ambiente, pero debemos despertar este corazón oscuro. Cuando miramos el ambiente, podría ser oscuro mi corazón, pero debemos despertar este corazón oscuro. Busquemos Salmos 57. Aquí sale el Salmo de David. Salmos capítulo 57. Su Biblia, vamos a buscar. Mire, ustedes tal vez tienen un título chiquito. Arriba de este capítulo tienen un título chiquito. ¿Sí? Aquí, al ver este capítulo 57, aquí está escrito el título. Dice, cuando David huyó de delante de Saúl a la cueva. Sí, título, tiene este título, ¿sí? Sí, entonces, es decir, cuando escribió este salmo, David estaba escondido en una cueva y 3,000 soldados venían a matar a David.
En esta situación, David está confesando que despertará su corazón. En esta situación, él confesó de esa manera. Imaginando esta escena, aquí vamos a leer Salmos capítulo 57, versículo 8. Imaginando esta escena y Salmos 57, versículo 8, leamos juntos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Él confesó de esa manera, en esta crisis, en este riesgo, en la cueva. 3,000 soldados intentaban a buscar y matar a David. Él confesó de esa manera. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. La frase despierta, alma mía, me levantaré de mañana significa que David despertará su corazón oscuro. Así de esa manera David está confesando ante Dios. Entonces, antes de pensar, antes de mirar a Dios, podemos entender que su corazón era oscuro y él miró a Dios, no miró al ambiente, y así confesó: despierta, alma mía. Antes de mirar a Dios, había oscuro su corazón. Por eso, me levantaré de mañana. Cuando David vio las circunstancias en las que Saúl perseguía para matarle, su corazón se había oscurecido. Pero ahora ve al Señor y despierta su corazón oscuro. Despertar. Yo despertaré mi corazón oscuro mirando al Señor, mirando la palabra y mirando la promesa de Dios. Esta es la confesión de David. Mirar a Dios es muy importante. Busquemos Salmos 42 también. Busquemos Salmos 42, versículo 5. Salmos 42, versículo 5. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabaré, salvación mía y Dios mío. Aquí en el Salmos capítulo 42 aparece la misma confesión que la de David. Cuando estamos en unos problemas, en unas dificultades en nuestra vida, la Biblia nos dice así. La Biblia nos dice así: ¿por qué estás tan ansioso? ¿Te has olvidado de Dios? ¿Te has olvidado de orar? ¿Por qué te desanimas solo mirando la situación? Así que mira a Dios y ora. Más bien, entona la alabanza. La Biblia nos dice de esa manera, en esta situación muy difícil. Cuando estamos en un problema, en un sufrimiento, esta actitud es lo primero que necesitamos. Si somos cristianos verdaderamente salvos, sí, debemos tener este aspecto ante Dios. Somos cristianos, hijos de Dios, ¿no? Necesitamos intentar por sí mismo despertar nuestra mente y nuestro corazón, que ha sido oscurecido por las circunstancias, por las situaciones. Esto es lo que Dios quiere. No es mirar el ambiente, sino mirar a Dios. Esto es algo que tengo que hacer yo mismo primero. Si yo soy cristiano verdadero, si yo soy hijo de Dios verdadero, debemos tener este aspecto. Por eso la Biblia dice de esa manera. Busquemos Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Personalmente a mí me gusta mucho este versículo y siempre agarro este versículo cuando tenga una dificultad.
¿Por qué? Este versículo es 100% verdadero. Ok, Hebreos 12, versículo 2, si lo tienen, leamos juntos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús significa mirar a Dios, mirar a Jesús. Esto está relacionado con ser perfecto. Miramos a Dios, miramos a Jesús, miramos la palabra de Dios, está conectado con ser perfecto. ¿Por qué? Jesús, Dios es el autor y consumador, como dice este versículo. Él es autor. Él puede hacer perfecto. Quizás ahora, ante mis ojos, podría verse un ambiente de sufrimiento, ¿sí? Pero no mirarlo, sino mirar al Señor Jesucristo más allá. Eso es lo que tengo que hacer. La Biblia nos dice así: mirar al Señor y mirar la palabra de la promesa es lo que hago yo mismo. Debido a que tenemos nuestro cuerpo, es más natural de mirar el sufrimiento, mirar al ambiente que vemos ahora con nuestros ojos físicos. Normal, miramos un ambiente, miramos una dificultad físicamente con nuestros ojos físicos, pero nosotros somos cristianos. Pero si miramos a través de los ojos de la fe, necesitamos los ojos de la fe. Si miramos a través de los ojos de la fe, podemos ver las promesas invisibles de Dios. Invisible. Y el Señor, el autor, Él es autor y consumador. Él puede hacer perfecto. Es verdad. Eso no es algo como magia, no. Es prácticamente cumplirá en nuestra vida. Es verdad. Miren. Les doy una pregunta. Miremos la pantalla. ¿Qué es esto? Les doy 10 segundos. ¿Qué es esto? Sí. Respóndame. ¿Qué es esto? ¿Cómo se ve esto a sus ojos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué? Cara. Ok. Cara del hombre. Ok, uno dice cara del hombre. Algunos, es una mapa. ¿Cómo piensan? Mapa, levantan. Cara del hombre. Algunos dicen esqueleto. ¿No hay? ¿Esqueleto? Ok, escuchen. Ya, es muy interesante. Ahora les doy la respuesta correcta. Pero escuchando esta respuesta, ustedes pueden entender muy fácilmente. Escuche, esto es la cara de una vaca. ¿Puede verlo? ¿No? Ok. Les voy a indicar. Cara de vaca, mire. Ahora sí. Ok. Ya, pensemos. Yo quiero decir algo, ¿sí? Una enseñanza tiene. Mire, de esta manera les informó la verdad, ¿sí? La verdad. Y de nuevo, ahora ustedes ya conocen la verdad, ¿sí? Ya, entonces de nuevo les mostró sin línea. Entonces, ahora, ¿cómo se ve esto a sus ojos? ¿Como mapa? ¿Como esqueleto? No. Ahora automáticamente ustedes pueden ver una vaca. Sí. Después de conocer una verdad, ustedes automáticamente pueden ver esto. Hay una enseñanza muy importante. Pensemos que era algo otro hace poco antes, ¿sí?
Pero una vez que sepamos esta verdad, aparecerá automáticamente como una cara de vaca, ¿sí? Entonces, a través de esto, podemos entender que mis ojos y mi pensamiento pueden creer en las cosas distintas a la verdad y hacer un juicio equivocado. Antes de conocer una verdad, nosotros decimos algunos nuestros pensamientos, pero no es verdad. Pero una vez que sabemos la verdad, no importa lo diferente que me parezca a mis ojos, a partir de ese momento que sabemos esa verdad, podemos agarrarla, podemos creerla correctamente. Sí. Por eso Dios nos dio esta Biblia, ¿sí? Esta Biblia, la palabra de Dios, promesa de Dios. A través de esta Biblia, Dios revela la verdad y las promesas como línea, ¿sí? A través de esta línea podemos entender más fácilmente. Entonces, sin línea, ahora invisible, pero podemos ver la cara de vaca, ¿no? Entonces, de esa manera, si conocemos la verdad y las promesas de Dios, podemos confiar, podemos creer en la palabra de Dios, sin importar cuán diferentes aparezcan las cosas ante nuestros ojos y lo que pensemos algo malo, ¿sí? Por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Entienden, no? Vamos a ver Dios, vamos a ver Jesús. Es decir, esta imagen, mire, esta imagen es siempre la misma imagen, siempre la misma imagen, pero el punto de vista ha cambiado. Después de conocer, después de chequear una verdad a través de la palabra de Dios, nuestro punto de vista ha cambiado. Entonces podemos ver una verdad, pero la imagen es misma. En otras palabras, la situación que se me presenta es la misma, pero puedo verla desde el punto de vista de la fe. Punto de vista de la fe. Debemos tener los ojos de la fe a través de la Biblia. Por eso escuchamos la palabra de Dios. Por eso congregamos en esta comunión de Cristo, aquí en esta iglesia. De esa manera David, en la cueva, ¿sí? En la cueva de la crisis, no vio un ambiente en sí con sus ojos físicos, sino que vio las promesas de Dios con los ojos de la fe. Él miró a Dios y pudo confesar muy adecuadamente, hermosamente. El Señor nos habla esta verdad a través de la Biblia, ahora mismo también. Dios está diciendo a nosotros de esa manera: ¿por qué estás tan ansioso? ¿Te has olvidado de Dios? ¿Te has olvidado de orar? ¿Por qué te desanimas solo por el ambiente, solo por el sufrimiento, por la situación? Entonces, abre tu Biblia ahora mismo y mira a Dios y ponte de rodillas y ora ahora mismo, y más bien entona las alabanzas en medio del sufrimiento. Dios nos habla de esa manera. Estás en las tinieblas porque estás mirando una situación. Así que mira a Dios ahora y despierta de esta oscuridad. Dios está hablando a nosotros de esa manera. David se dio cuenta de esto en la cueva. En la cueva. 3,000 soldados intentaron buscar y matar a él, pero él se dio cuenta de esto en la cueva. Si seguimos mirando unos ambientes, nuestro corazón seguirá oscureciendo. Si sucede esto en nuestra vida, saldrán
las palabras de nuestra boca, las cuales de resentimiento, quejas, insatisfacción y desconfianza, como los israelitas en el desierto. Y eventualmente podríamos alejarnos de la iglesia, alejarnos de Dios, quejando de Dios. ¿Acaso yo no tengo algo como esto? Debemos reflexionar. Esto es algo a lo que realmente debemos estar atentos. Sí. Pero si miramos al Señor, miramos a Dios, no las circunstancias, no las situaciones, saldremos de las tinieblas, permaneceremos en la luz y así seremos sanos en la fe. Sí, esta vida cristiana es muy importante. Entonces, pensemos en ello por un momento, sinceramente, seriamente. El Señor, pensemos, el Señor me salvó para destruirme en medio de los sufrimientos. Pensemos, estoy luchando con los problemas económicos en este momento. Entonces, el Señor me salvó para arruinarme en esta dificultad. Estoy muy mal de salud ahora. Entonces, el Señor me salvó para que yo viva una vida miserable debido a esta enfermedad. Estoy en medio de varios problemas, varias dificultades hace mucho tiempo. Entonces, el Señor me salvó para que viva una vida inútil. ¿Así de esa manera? ¿Cómo piensan? Absolutamente no. Absolutamente no. Dios nunca es así. Somos hijos de Dios. Al menos si soy un cristiano verdaderamente, si soy un hijo de Dios, Dios no me salvó para llevar una vida miserable como esta, a pesar de que tenemos unas dificultades. David también tuvo gran dificultades en una cueva. ¿Sí? Debe haber un buen plan, debe haber un buen propósito de Dios en mi vida, porque somos cristianos, somos hijos de Dios. De lo contrario, no hay ninguna razón de existir yo así ahora. Sí, debe haber un buen plan, un buen propósito hacia nosotros. Tenemos que mirarlo correctamente. Pero lamentablemente a veces no lo vemos debido a los ambientes de ahora, debido a las situaciones difíciles. Pero tenemos que romper ese corazón oscuro. ¿Sí? Despierta mi corazón. ¿Por qué no miro al Señor? ¿Por qué no oro al Señor? ¿Por qué no agarro la palabra de Dios? Eso es lo que sucede cuando miramos los ambientes visibles. Ambientes visibles, sin promesa de Dios. Entonces, la Biblia nos dice de esa manera: ¿por qué estás ansioso? ¿Por qué estás desanimado? ¿Cómo te olvidaste de mirar a Dios? Mira a Dios. No es fácil de ver al Dios invisible a través del entorno visible, ¿sí? Así que tenemos que luchar con nosotros mismos, ¿sí? Esto es nuestro papel, nuestra responsabilidad. De esa manera despertamos nuestro corazón de la oscuridad. David despertó su corazón en la cueva. Por lo tanto, en esta crisis pudo alabar a Dios. Es decir, el ambiente siguió siendo el mismo, pero el corazón del hombre fue cambiado. Busquemos Salmos 57, versículo 7. Salmos 57, versículo 7. Aquí también la confesión de David en la cueva. Aquí, si lo tienen, leamos juntos.
Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Él confesó de esa manera. Esta es la confesión de David en la cueva de la crisis. Imaginemos, David ahora está encerrado en una cueva oscura y si Saúl lo atrapa, va a morir trágicamente en esta situación. Si estamos en esta situación, ¿podemos dar gracias y alabar a Dios de esa manera? Imaginemos. Pero cuando David despertó su corazón, ¿sí? Él despertó su corazón, esto se hizo posible. Es posible. Cuando miró al ambiente, nunca pudo agradecer o alabar esta situación. Pero después de despertar su corazón oscuro, pudo agradecer y alabar a Dios, incluso en esta terrible situación. Sí, hermanos, David es una persona como nosotros, ¿sí? Un hombre normal como nosotros. Si David pudo hacer esto, nosotros también podemos hacerlo. Sí, es verdad. Por eso nos dio esta Biblia. Y este principio fue escrito en la Biblia para que sea así, ¿sí? Debemos despertar nuestro corazón en las tinieblas. Nosotros estamos viviendo en estas tinieblas. Nosotros tenemos muchas dificultades, como estamos en una cueva, pero debemos despertar nuestro corazón. El apóstol Pablo también fue encarcelado, sabemos, fue encarcelado en Filipos mientras predicaba el evangelio. Pero incluso en esta cárcel oscura alabó a Dios. Sabemos esta historia también. Y en ese momento, de repente, se abrió la puerta de la cárcel. ¿Sí? Alabó y abrió la puerta de la cárcel. Entonces, apóstol Pablo, ¿cómo pudo alabar a Dios así en esta cárcel? ¿Cómo? Es porque vio las promesas de Dios, no las circunstancias. Él también. De esa manera, cuando miramos a Dios, en lugar de mirar al ambiente, podemos alabar a Dios. Y así cuando alabamos y confiamos en Dios, el problema de nuestra vida se resolverá como se abrió la puerta de la cárcel. Tiene esta enseñanza. Si hay un puente, en realidad, pensemos, en realidad, podemos decir que este puente no es seguro 100%. ¿Sí? O sea, siempre hay una posibilidad de que se derrumbe. Por eso, a veces ocurre algunos accidentes. El puente. Mire, ayer hubo una explosión en el puente de Crimea que conecta Rusia y la península de Crimea. Y una parte del puente se derrumbó. Así salió esta noticia ayer. Sí, derrumbó el puente. Así de esa manera podrían ocurrirse algunos accidentes en cualquier momento. En este puente, en cualquier puente podría derrumbarse. Pero cuando cruzamos un puente, no siempre pensamos en lo peor accidente, ni tampoco siempre nos preocupamos en esto. Entonces, muy cómodamente cruzamos los puentes, ¿no? Ustedes no piensan siempre de esa manera. Un accidente. Sí, podrías preocuparnos, pero no siempre. Con confianza cruzamos, ¿sí?, el puente. A pesar de que se ocurren unos accidentes, cruzamos los puentes con una fe, ¿sí?, con una fe en ellos, porque la mayoría es segura. Es lo mismo cuando tomamos un carro o un avión también. En realidad,
no siempre es seguro de que un avión o un carro lleguen a su destino con 100% seguridad. Entonces, también a veces salen unas noticias sobre los accidentes de los carros, de los aviones. Sin embargo, la mayoría de nosotros creemos en que los carros y aviones son seguros y así viajamos tomando ellos. Es verdad, ¿no? Entonces, pensemos una vez. ¿De verdad existe algo 100% seguro en este mundo en el que vivimos ahora? ¿Cómo piensan? No. El sentido verdadero, estrictamente hablando, no existe tal cosa en esta tierra. Aún así, prácticamente creemos en ellos al 100%. Entonces tomamos el avión, carro, cruzamos el puente, ¿no? Con esta confianza en tales cosas. Pero pensemos también, de verdad hay algo que es 100% seguro y cierto en este mundo. ¿Qué es esto? ¿Cómo piensan? ¿Qué es eso? 100% seguro. ¿Qué es esto? Sí, es Dios, sí, Dios. Es decir, la palabra de Dios, 100% segura. La palabra de Dios. Pensemos, ¿hay algo que la palabra de Dios no se haya cumplido hasta ahora? No. ¿Hay algo malo o un problema en la palabra de Dios? No. Nadie busca. No hay. Pensemos seriamente. Entonces, vivimos creyendo en las cosas en el mundo, las cuales no son 100% seguras, considerando como 100% seguras. Pero, muy sorprendentemente, vivimos sin creer al 100% la palabra de Dios, que es 100% segura. Eso no es algo raro. Nosotros vivimos de esa manera, confiando las cosas no es seguras, pero no confiamos la palabra de Dios 100% es segura. Es algo muy raro, ¿no? Por eso debemos mirar a Dios. Por eso a través de este culto dominical hoy debemos pensar bien. Lo que realmente necesitamos para creer al 100% es la palabra de Dios, obviamente. No es un puente, no es un avión, no es un carro. La palabra de Dios. La palabra de Dios nunca se desvía. Y la vida de una persona que se agarra firmemente a la palabra de Dios nunca se equivoca. Sí, esta es la promesa de Dios, principio de Dios. Isaías 40, versículo 26, 27. Aquí explica sobre Dios, el Dios creador. Aquí, Isaías 40, 26, 27. Si lo tienen, leamos juntos. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llamas por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Aquí en el versículo 26 se dice que Dios es el creador. Dios es el creador. Entonces, eso significa que es todo posible para Dios creador, para el Dios creador. Para Dios creador todo es posible. Es decir, la Biblia está diciendo así para nosotros. Yo soy el creador. Yo puedo contar los cabellos de tu cabeza. ¿Tú sabes cuántos cabellos se crecen y pierden cada día? De esa manera, yo sé todo sobre ti.
yo sé sobre toda tu situación. Así siempre tengo interés en ti y te amo muchísimo. Así está diciendo para nosotros. Pero, ¿cómo puedes decirme esto como aquí en Salmos 40 y 27? Vamos a ver aquí. Salmos 40, 27. Vamos a ver qué dice en este versículo. Por eso Dios nos pregunta de esa manera. ¿Cómo puedes decirme eso? Como este versículo. Aquí, Salmos capítulo 40, versículo 27, también, si lo tienen, leamos juntos. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Esta es una palabra muy necia de los hombres. El Señor es el Dios todopoderoso. Él es creador. Pero aquí, en el versículo 27, está diciendo que Dios no puede resolver mis problemas y no conoce mis circunstancias, no conoce mi situación. Así está diciendo. Entonces, pensemos, ¿es Dios realmente incompetente? El que cuenta todo mi cabello realmente no sabe nada de mis circunstancias y mi situación. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Ah? ¿40? ¿Ah, sí? Isaías. Ah, perdón. Sí, ¿entiende? Ok. Perdón, pero entiende, ¿sí? ¿Ya? Ok. Dios, sí, de verdad sabe toda mi situación. No, pero aquí este versículo dice, Dios no sabe mis circunstancias. Dios no sabe mi corazón, mi situación. Pero absolutamente no. Debido a que no es así, Él escribió esto en la Biblia y nos está ayudando a mirar a Dios y a ganar nuevas fuerzas. Debido a que Dios tiene una buena voluntad para con nosotros, debemos creerlo. Sí, debemos creerlo. Aunque parezca que el problema no se puede resolver de inmediato ahora, Él ciertamente lo resolverá. Sí, Él ciertamente lo resolverá. Entonces, nuestro Señor nos está diciendo así: yo sé todo sobre ti. Ahora sé con los que estás luchando. Ahora sé lo que te pasa. Tengo un buen plan para ti. Así que ten paciencia y espera un poquito más y se resolverá a su debido tiempo. Y luego continúa diciendo así en la Biblia. Busquemos Isaías, esta vez Isaías 40, ¿sí? 28 al 31. Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31. Aquí, despacio, leamos juntos. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sabemos este
versículo. Es muy conocido. ¿Qué consuelo nos da esta promesa? Esta promesa es 100% es verdadera. Aunque nuestras vidas son oscuras, nuestras vidas son cansadas y duras, aquí dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. La promesa de Dios está diciendo de esa manera. En otras palabras, este tipo de poder y consuelo se les da a aquellos que miran completamente a Dios, no al ambiente, como David, ¿sí? Como muchos personajes de la Biblia, de la fe. Si miramos a Dios completamente, este resultado será realidad en nuestra vida también. De esa manera podemos vencer la oscuridad y despertar el corazón oscuro. Por último, aquí, Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La diestra justa del Señor es la mano que creó todas las cosas en el universo, creó todo el mundo. Esta mano es la que cuenta mi cabello, ¿sí? Es la mano omnipotente, capaz de todo. Es la mano que tanto me ama, ¿sí? Es la mano que sabe todo de mí. Es la mano que está sosteniendo mi vida. Ahora mismo también, ahora mismo. Dios nos está hablando. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. La Biblia nos está diciendo de esa manera. Entonces, ¿mi vida irá mal? ¿Cómo piensa? ¿Irá mal? No, absolutamente no. La promesa de Dios nos está diciendo de esa manera. Mira a Dios, no mira al ambiente. La promesa de Dios nos está diciendo así: mi vida no irá mal. Debemos conocer exactamente estas promesas de Dios, promesas de la Biblia, y mirar al Señor por completo. Dios es el buen pastor que guía mi vida con gran amor y gran poder. Él es el creador del universo y el que cuenta mi cabello todos los días. Él está sosteniendo nuestra vida con la diestra de justicia. Por eso, los que miran plenamente al buen Dios despertarán de las tinieblas, se refrescarán y así correrán, pero no se cansarán. Con el poder de Dios, gran poder de Dios, debemos creer y debemos confiar en esta promesa de Dios. Amén. Sí, hoy aprendimos el tema muy importante, ¿no? A pesar de que ante los ojos del hombre podemos ver algo, una situación terrible, pero más allá de ellos hay la promesa de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros con los ojos de la fe debemos ver esta promesa de Dios, debemos ver a Dios. Puestos los ojos en Jesús, Él es autor y consumador de la fe, ¿sí? Entonces, no se olviden este principio, vamos a vivir muy fuertemente para la gloria de Dios. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios, Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa
ayúdanos, guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra. Y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Tenemos muchos planes de la iglesia, especialmente está en proceso de la remodelación de nuestra iglesia. Ayúdanos para que podamos realizar este trabajo sin ningún problema para tu gloria. Queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida adecuada en nuestra iglesia. Y ahora también hay muchos hermanos que tienen muchas dificultades de salud, del problema de económico. Así que les ayuda con tu gran amor, con tu gran poder, para que puedan vivir más sanamente, fuertemente, adecuadamente para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.